delante de quién estás, que es delante del Señor, que solo tenemos unos minutitos a la semana para tener este tiempo, así que aprovéchalo. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias, esa Biblia que tú traes, en Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Vamos a hacer algo que quizá para ti es un poco diferente, pero quiero que entiendas algo. Vamos a leer los 3 últimos versículos del capítulo 48 y vamos a leer también los 3 primeros versículos del capítulo 49. Y lo que para ti y para mí es un cambio de capítulo, de hecho si tú tienes la versión de la Reina Valera 60, tienes hasta un título de por medio, que es Israel, siervo del Señor. Quiero que entiendas que esto no es así. El libro era entero, era un pergamino entero, desde el principio hasta el final. Fue años después, siglos después, que alguien, creo que sabiamente para facilitar las cosas, separó este libro, como todos los demás, en capítulos y en versículos. Pero lo que para ti y para mí va a haber un cambio de capítulo, realmente es la lectura continua. ¿Entienden eso, verdad? Así que no vamos a estar leyendo parte del 48 y parte del 49, sino vamos a estar leyendo una porción del libro de Isaías, que alguien para facilitar lo ha separado así, pero es una porción continua. Dice así la palabra del Señor en Isaías capítulo 48, versículo 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malvados, dijo el Señor. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. Vamos a leer nada más hasta ahí en esta tarde. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos leer libremente tu palabra, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, ocurran las señales, los prodigios, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Qué bonito. Bueno, para entender bien en qué parte de la historia estamos, este pasaje, si me puedes apagar estas luces, porfa. Gracias. Para entender bien en qué parte de la historia estamos en estos pasajes de Isaías 48 y 49, se encuentra dentro de la historia, no solamente historia bíblica, sino historia, ¿verdad? Dentro de la historia de cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Los babilónicos, a través de su rey, del malvado rey Nabucodonosor, había invadido Jerusalén y se había llevado cautivos a todos hacia su lugar. Y de repente los hebreos están allí cautivos en un lugar que no es el suyo, viviendo en una cultura que no es la suya, hablando un idioma que no es el suyo y con costumbres que no son las suyas. Y en medio de ese ataque, en medio de esa invasión que sufrieron, Dios usa a Isaías para anunciarles que van a ser libres. El pueblo había caído preso por este malvado imperio y creo que estaban en su peor momento, incluso peor que cuando estaban en Egipto. Solo hay que leer el Salmo 137, que ya lo hemos hablado y desglosado, para ver cómo se encontraban ellos, cómo se sentían. Dice el Salmo 137, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Recuerdan que veíamos ese verbo? Bueno, estoy hablando hace unos cuantos años que lo veíamos.
Ese tiempo verbal indica que era una repetición continua, no era un lloro momentáneo, sino que lloraban y lloraban. Los hebreos lloraban allí en los ríos de Babilonia, se entristecían y lloraban, acordándose de Sión, de Jerusalén. Versículo 2, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Esa tristeza, esa desesperación, ese lloro continuo les hizo colgar las arpas en los sauces de allí de Babilonia. Las arpas, ese símbolo de adoración, en la desesperación les llevó a dejar de adorar. Fíjense cómo estaban ellos, ¿verdad? Y te invito a que puedas leerte el final de este capítulo 137 para que veas lo que ellos sentían, lo que ellos le pedían al Señor que le sucediese a los babilónicos. Pero en medio de esa desgracia, en medio de esa desesperación que el pueblo estaba viviendo, Dios envía su palabra a través del profeta Isaías, anunciando que los iba a liberar, anunciando que va a traer libertad. Y dice en el versículo 20 del capítulo 48, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Y es cierto que esto, lo que Isaías está haciendo, es una profecía. Una profecía es algo que todavía no ha ocurrido, pero que ocurrirá. Todavía no ha sucedido, pero es una palabra de esperanza para saber que, por así decirlo, es como verle la luz al final del túnel. Es decir, ahora estoy en medio de Babilonia, estoy cautivo, estoy triste, estoy llorando continuamente, pero Dios me ha prometido libertad. Quizá no la tengo todavía, quizá no la puedo disfrutar todavía, pero estoy esperanzado en que Dios me va a dar la libertad. Pero no solamente es una profecía, sino que también es un llamado a la acción. Isaías no solamente les está diciendo tranquilos que Dios nos va a liberar, nos va a sacar de esta. De la misma manera que Dios nunca nos ha fallado, no lo va a hacer ahora, dice Isaías. Así que tranquilos, pero también les hace un llamado a la acción. Isaías les dice, Dios nos va a liberar, pero ustedes tienen que salir de Babilonia. Ustedes tienen que huir de entre los caldeos. Isaías está llamando al pueblo a salir de las costumbres, abandonar todo lo que tiene que ver con Babilonia, incluso de sus habitantes, los caldeos, que así se conocía a los habitantes de Babilonia. Creo que todos sabemos, y si no lo sabes no te preocupes que yo te lo explico, todos sabemos que Babilonia en la Biblia representa al mundo. En la Biblia Babilonia no solamente hace referencia a un lugar físico que existió, que hoy en día es Irak, no solamente hace referencia a ese lugar físico, sino que bíblicamente Babilonia hace referencia al sistema de este mundo que está en constante oposición a Dios. Solo hace falta hacer así en tu Biblia, una paginita hacia detrás, irte hasta el capítulo 47 de Isaías, donde todo ese capítulo es una descripción que Dios hace de Babilonia. Una descripción donde Dios habla claramente de cómo es Babilonia. Y se le describe como una ciudad arrogante, como una ciudad confiada en su poder, una ciudad inmoral y sobre todas las cosas una ciudad apartada de Dios. Y creo que tristemente esa es la descripción del mundo de hoy, del sistema del mundo de hoy. Creo que esta descripción de Isaías capítulo 47 no solamente sirve para hace 600 años atrás, antes de Cristo, que es cuando ocurre esto en la historia, sino que así podríamos describir la generación de hoy, la gente de hoy, el sistema del mundo de hoy. Un sistema arrogante, un sistema que confía en su poder antes que en el poder de Dios. Un sistema totalmente inmoral y sobre todas las cosas, un sistema que cada vez está más alejado de Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde a una velocidad vertiginosa nos estamos alejando más de Dios. Nosotros quizás no nos damos cuenta porque nos unimos, nos congregamos, buscamos a Dios en nuestra intimidad. Pero el mundo, aquel que no es creyente, aquel que no cree, cada día está más separado del Edén. Cada día está más separado de Dios. Te voy a decir algo y es que por lo menos aquí en España, no sé en otros países, pero aquí en España no hay que hablar de siglos atrás, sino quizá de 2, 3 décadas atrás. En los colegios se oraba. En todos los colegios se oraba antes de empezar. Era muy raro un colegio aquí en España que no tuviese la Biblia. Hoy te tienes que ir a un colegio de curas, y si acaso, hoy tendrías que irte a un colegio de monjas para ver si a lo mejor algún rezo echan por ahí.
o alguna Biblia se ve por ahí. El que más o el que menos, todos hemos sido inculcados en los caminos de Dios. Mis padres, que me criaron en el catolicismo, quizás sin ser unos católicos fervientes, unos católicos practicantes de todos los días, de todas las semanas, pero aún así nos inculcaron el temor a Dios. Yo sabía quién era Jesús. Sí, es verdad que yo desde niño siempre he tenido el deseo de conocer a Dios, pero mis hermanas también saben quién es Jesús. Saben lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aunque no vayan a la iglesia. Toda mi generación, todos mis amigos, que aunque hoy se denominen ateos, algunos de ellos, aunque algunos quieran incluso burlarse de las cosas del Señor, todos saben sobre Jesús. Todos conocen de Jesús. Pero esta generación que está aquí atrás, sus compañeros de clase no tienen ni idea quién es Jesús. Y cada día están más alejados de Jesús. Alá lo conocen perfectamente, pero de Jesús no saben nada. Y cuando nuestros hijos quieran evangelizar a esta generación y les vayan a decir, oye, ¿sabes que Jesús te ama? Lo que le van a decir es, ¿y quién es Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por ti en una cruz. En una cruz, pero ¿qué historia me estás contando? Pero ¿qué cuento me estás contando? Porque vivimos en una sociedad que cada vez se aleja más del Señor. Es como Babilonia. Babilonia también representa el sistema que el mundo tiene para hacer prisioneros a todos, haciéndolos creer que son libres. Hoy en día la gente en este sistema del mundo piensa que son libres y no se dan cuenta y están esclavizados, están encadenados. Así que este mensaje no fue solo para los cautivos de Babilonia 600 años antes de Cristo, sino que también es un mensaje actual. Es un mensaje para ti y para mí. Es un mensaje para nuestros tiempos. Tanto es así que estas mismas palabras de Isaías, el Nuevo Testamento las repite. En el último libro de la Biblia y en Apocalipsis, en esa revelación que Juan tiene por medio de Jesús, repite lo mismo hablando de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, en un contexto donde se habla de Babilonia, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. El Espíritu Santo gimiendo a través de Juan, salgan de Babilonia. Iglesia, sal de Babilonia, no seas partícipe de sus pecados, dice Juan. Y es el mismo mensaje que el profeta Isaías habló en el nombre de Dios. Ahí en el versículo 20 del capítulo 48. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Y es que yo entiendo que Dios quiere que sus hijos abandonen Babilonia. Dios quiere que sus hijos, que su iglesia, que su pueblo no viva entregado a las pasiones de este mundo. No es la voluntad de Dios que los creyentes vivan cautivos en este mundo. Pablo lo deja todavía aún más claro. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 13, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios nos ha llamado para que seamos libres. Amén. Tenemos que ser libres, somos libres, pero tenemos que saber vivir en esa libertad. Un creyente que está esclavo de este mundo, que está esclavo a deseos, a concupiscencias, un creyente que está rendido a las tentaciones y prisionero a ciertos pecados, no está viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Cree en Dios, pero no está viviendo en el centro de su voluntad. Por eso el mensaje tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es el mismo. Salgan de Babilonia, Isaías 48:20. Por favor, salgan de una vez por todas de Babilonia. Huyan de entre los caldeos. Dejen atrás esas amistades con los caldeos. Isaías no solo profetiza la liberación de Babilonia, sino que también anuncia cómo lo va a hacer y por medio de quién lo va a hacer. No solamente Dios a través de Isaías les dice, tranquilo, los voy a sacar de aquí, sino les dice cómo y a través de quién. Y dice el versículo 3 de Isaías capítulo 49, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y aunque este versículo parece que está hablando de Israel, de Jacob, de Israel, solo hace falta leerse los capítulos siguientes de Isaías 50, capítulo 51, 52, Isaías capítulo 53, para darte cuenta que el siervo del cual está hablando aquí no es Israel. ¿Quién es el siervo de Dios? El Señor.
Lo ves claramente, esto lo vas a ver claramente en Isaías capítulo 53. Así que Jesús es el que nos saca del cautiverio. Jesús es el que nos quiere libertar, sacar de Babilonia. El propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor quiere hacernos libres. Y yo pregunto, ¿a cuántos ha libertado el Señor? Pero de verdad, como siempre les digo, no digan amén, porque es lo que hay que decir, no vayas a decir otra cosa. Pero piénsalo 5 segundos. Deja que tu cerebro se adelante por un momento a tu boca. Piensa antes de hablar y sé honesto contigo mismo. ¿A cuántos el Señor verdaderamente ha libertado en algo? Yo creo que a todos. Nos ha libertado de alguna atadura que teníamos, de algún vicio. Nos ha libertado de alguna tentación, estábamos esclavos a algo. Y el Señor nos ha hecho libres, esclavizados quizá a depresión, a tristeza, a malos pensamientos, a lujurias, a pasiones desordenadas. Y qué sé yo de qué nos ha podido librar el Señor. Lo cierto es que el Espíritu de Dios está sobre Jesús para traer libertad. Y nos ha libertado. Pero somos nosotros los que tenemos que salir de Babilonia. El versículo 20, lo repito, dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Somos nosotros los que tenemos que salir de Babilonia. Jesús es el que nos liberta. El Señor es quien rompe los grilletes que nos tienen atados. Él es el que deshace nuestras cadenas que nos mantienen prisioneros. Pero somos nosotros los que tenemos que abandonar el lugar donde estamos prisioneros. Mira, esto es una historia verídica. Yo me crié en Tenerife, la mejor isla. Me crié en Tenerife, en un barrio que se llama el Barrio de la Salud. Y allí había un chico que estaba bastante perdido, era muy joven y ya estaba muy perdido, metido en temas que no debería estar a su edad, bueno, ni a su edad ni a ninguna edad, ya consumiendo ciertas cosas, estaba muy mal. Y sus padres, haciendo un gran esfuerzo y sacrificando su propia vida en pos de su hijo, deciden mudarse a otro lugar. Comprar una casa que está fuera del alcance económico de ellos, pero con el fin de sacar a su hijo de ahí, de ese barrio, de ese lugar conflictivo. Y entonces se compra una casa, pero ¿sabes lo que sucedió? Que ese hijo todos los días volvía en guagua al Barrio de la Salud y pasaba sus tardes ahí. El padre había hecho un gran esfuerzo por liberarlo, por sacarlo, pero este muchachito no quiso salir. Ese muchachito permaneció en Babilonia. Y así hay muchos creyentes. Dios te ha libertado, Dios ha roto cadenas que te tenían atados, esclavizados al pecado, pero sigues permaneciendo en Babilonia. Un ejemplo de esto es cuando Pedro cae preso por predicar la palabra. Su único delito fue ese, predicar la palabra. Y la Biblia nos enseña cómo la iglesia lo que comienza a hacer es a orar, a interceder por Pedro, a clamar por la vida de Pedro. Y estaban orando sin cesar, dice la Biblia. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Libertó a Pedro. Todos conocemos la historia, yo creo, cómo las cadenas que le tenían preso cayeron milagrosamente. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué hizo Pedro? Nada. La iglesia estaba orando. Él estaba confiando, estaba dormido. Y de repente el Señor, sin Pedro hacer nada, es liberado. Las cadenas se rompieron. Más adelante se nos enseña que las puertas se abrieron. Dios lo hizo todo. Dios lo liberó. Pero una vez las cadenas se rompieron, el Señor volvió a hablarle. Le dijo en el versículo 8, Pedro, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Dios libertó a Pedro, pero fue Pedro el que tuvo que salir de la cárcel. Dios ha roto las cadenas, pero tienes que salir tú de la cárcel. Dios ha abierto las puertas de la prisión que te tenían esclavo, pero eres tú el que tienes que levantarte y salir de esa cárcel.
Dios te liberta. Dios te rompe las cadenas que te tengan atado a cualquier pecado. Pero mi hijo, eres tú el que abandonas la cárcel. Eres tú el que tienes que salir de Babilonia. Eres tú el que tienes que huir de los caldeos. Escuchen esto, por favor. Esa mosca que no les distraiga, una mosquita que ha entrado. Dejen la mosquita, pobre palomita que ha entrado, hombre. Quiere escuchar la palabra también. Ella aquí disfrutando la palabra y tú distraído porque entró una mariposita. No solamente dice, sal de Babilonia, es una orden que Dios te da, sino dice, huye de entre los caldeos. Los caldeos que son los habitantes de Babilonia. Yo siempre soy de los que digo, primero porque lo dice la Biblia y porque así lo creo, que a libertad nos ha llamado el Señor. Que nosotros tenemos la libertad de andar con quien queramos. Pero si queremos mantenernos en esa libertad que Dios nos ha dado, hemos de huir de entre algunos caldeos. Hay gente que hay que dejar. Si tú quieres vivir en la libertad con la que Dios te ha llamado, si quieres poder disfrutar de esa libertad con la que Dios rompió milagrosamente las cadenas, abrió las puertas de la cárcel, hay gente que tienes que dejar. Hay personas que no te convienen. ¿Quieren decir que es pecado? No, pero hay personas de las que tienes que huir. Hay caldeos que tienes que dejar atrás. Por desgracia hay muchos queriendo ser libres de algo, pero siguen permaneciendo en el lugar donde Dios los libertó. Siguen permaneciendo con las personas que saben que no te van a llevar a ningún lado bueno. Siguen permaneciendo con esas personas porque, ay, el pobre, es que son mis amigos, es que son no sé qué. Esa persona, ese familiar que conoció al Señor, Dios lo sacó de las drogas, de la bebida, de una vida que no te puedes ni imaginar cómo era esa persona. Y no lo digo porque esto se está grabando y lo ven las personas. Y Dios hizo un milagro en ese hombre que no te lo puedes ni imaginar. Voy para allá. Dios hizo un milagro en ese hombre tremendo. Y no solamente lo saca de la calle, de las drogas, de la bebida, sino que ese hombre empieza a sentir un fuego dentro de él, un llamado. Y él dice, Dios me está llamando para que le sirva en el ministerio. No se queda solamente con ese llamado, sino que se anota en un instituto bíblico, se anota en un seminario bíblico, y ahí se forma, por lo menos teológicamente, intelectualmente. El seminario no forma a nadie para el pastorado, simplemente te forma intelectualmente. Y este hombre lleno de Dios, donde Dios restauró su vida de una manera que no te lo puedes ni imaginar. Es que no te lo puedes ni imaginar cómo lo bendijo, con una familia, con algo precioso. De repente, un día, sin maldad ninguna, me lo vi bebiéndose una cerveza. Y le dije, ¿qué estás haciendo? No tiene nada de malo. La Biblia no prohíbe beber. Digo, es verdad. La Biblia no prohíbe beber. Yo no bebo, yo les confieso. ¿Cómo se dice cuando no se bebe? Abstemio. Yo soy abstemio total. ¿Por qué? ¿Porque soy pastor? ¿Porque soy cristiano? No, es que no me gusta. La gente a veces me dice, ay, es que no bebes vino, que no bebes una cerveza, no bebes vino. Es que no me gusta. Si me gustase, pues a lo mejor me tomaba, yo qué sé, un vino. Mira, en mi casa, y esto lo digo de verdad, en los 20 años que llevo con Damaris, no ha entrado nunca una botella de vino ahí. Bueno, para cocinar sí, miento. Para cocinar a veces una carne o algo, Damaris le echa ahí el vino. Pero beber una copa de vino, jamás en la vida. Una cerveza, jamás en la vida. Y así hablamos de bebidas mayores, de ron, de whisky o de todas esas cosas, jamás en la vida, nunca he bebido. Entonces yo le dije a esta persona, mira, ¿sabes qué? Yo podría beberme una cerveza, tú no. No, pero es que no hay que ser radical. Escúchame, Dios te ha sacado de un mundo y yo podría beberme una cerveza, tú no. No, pero, a los 53 días, este hombre rescatado del mundo, con llamado para el Señor, se murió en los brazos de mi mujer. Por una cirrosis que le entró, porque empezó a volver a beber alcohol, se le despertó eso en el cuerpo, una cirrosis que le entró en el hígado, 53 días duró. Hay que huir de entre los caldeos. Hay que salir de Babilonia. No, pero que no pasa nada, en tu conciencia está. Hay gente que se puede beber una copa de vino. Yo nunca lo aconsejo, pero bueno, tampoco puedo ser un radical y un mentiroso diciendo cosas que la Biblia no dicen. Ahora, si me pides consejo, ni 1 mililitro de alcohol. Pero oye, si tú lo puedes controlar, beba usted su copita de vino si quiere.
No recuerdo mal, fue Pablo que le dijo a Tito, a Timoteo, recuérdame la memoria que tú lo tienes más fresca que yo, cuando le dice, mira, sería recomendable que te bebas un vasito de vino por esos problemas estomacales que tienes. Pero hay lugares de donde tenemos que salir. Hay personas que por nuestro bien tenemos que dejar. El Espíritu de Dios ha ungido a Jesús para traer libertad a los que están presos, atados y esclavos a pecados. Pero también nosotros tenemos que hacer algo. Ya Dios hace lo suyo. Él hace que las cadenas se rompan, que las puertas se abran. Pero nosotros tenemos que realizar una acción. Y sea cual sea la situación que estés viviendo, sea cual sea el pecado que te tenga atado, sea cual sea la circunstancia que te tenga encadenado, Jesús quiere liberarte. Pero eres tú el que tienes que salir de Babilonia. Eres tú el que tienes que tomar la decisión de una vez por todas de ponerte en pie, ponerte serio delante de Dios o seria delante de Dios y empezar a salir por esa puerta, abandonar Babilonia, abandonar a los caldeos y empezar a disfrutar de esa libertad que Dios te ha dado, para que no ocurra lo que Pedro dice en su segunda carta en el capítulo 2 y versículo 22, cuando dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos tienen perritos aquí? Son amantes de los perritos. Ustedes han visto cómo vomita un perro, ¿verdad? Para mí es agonizante ver a un perro vomitar. Pues se asfixia, y se encorvan. Y no es como una persona que vomita y vomitó y punto. Están ahí como unos cuantos segundos, incluso minutos, asfixiando. Digo, le va a dar un paro cardíaco a este perro, hazle algo. Hazle una reanimación, hazle algo al pobre perro. Y después de tanto sufrimiento, consiguen vomitar y vomitan eso para afuera. Y los que tenemos perros sabemos que como no cojas a tu perro y te lo lleves rápido, lo mismo que vomitó, enseguida se lo come. Y se relame. Y todo eso que estaba ahí sucio, yo cuando voy a buscar la servilleta para limpiarlo, digo, ¿y dónde está? Y se relame ese perrito. Y lo mismo pasa con ese cerdito. Yo ahí ya no puedo hablar porque no tengo cerditos. Esos cerditos que los lavas, los frotas, los limpias, les sacas brillo, los dejas rositas, esos cerditos hermosos. Y basta que simplemente les dejes un momento que abra y ellos van corriendo nuevamente hacia el cielo, hacia el barro y se revuelcan. Así hay creyentes que Dios ha liberado por dentro, que Dios ha limpiado por fuera y vuelven otra vez a comerse ese vómito y a revolcarse en el barro del cual un día Dios le limpió. No hay nada más triste que ver a una persona que Dios ha libertado volviendo al mismo pecado. No hay nada más triste que eso. Ver a una persona que fue limpia por el poder del Señor volver al mismo pecado. Y el Señor nos da un llamado, una acción que tenemos que hacer. ¿Cuál es esa acción? El texto nos lo muestra. Isaías 49:2 dice, y puso en mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Te lo voy a explicar. ¿Qué tenemos que hacer para poder salir de Babilonia? ¿Qué tenemos que hacer para poder abandonar ese lugar que nos tiene esclavos? Ese lugar que por más que luchemos no podemos salir. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor, ese siervo del cual Isaías habla, el Señor ha puesto en nuestra boca como una espada aguda. Y esa espada aguda se está refiriendo sin lugar a dudas a la palabra del Señor. Y no es que yo le esté dando esta interpretación porque quiera, porque faltaría más que yo me invente las cosas, sino que ya el apóstol Pablo nos lo va a dejar más claro en Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra para que a través de ella nosotros podamos ser libres. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y esta verdad te va a hacer libre. ¿Cuántos leen todos los días la palabra de Dios? Todos. A ver, levanten la mano, quiero saber, a ver. Todos los días. 3 veces en semana. ¿Cuántos leen por lo menos al menos 3 veces en semana? 1 vez a la semana. Esta es la herramienta que Dios nos ha dado para poder mantenernos en libertad. Recuerdo una vez, creo que ya lo he contado, pero bueno,
Si yo me quedo a gusto contándolo y tú también lo escuchas, no pasa nada. Para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros os es de provecho, dice Pablo. Hace años, algunos todavía, o algunos en ese momento estábamos juntos todavía. Creo que estaba Zapata, no sé si Amy. Bueno, había unos cuantos, a lo que voy. Hace como 12 o 13 años hicimos una obra de Navidad donde la titulamos La Familia Pérez. ¿Te acuerdas, no? Y la familia Pérez... Se dice el pecado, no el pecador. Y la familia Pérez, esa obra de Navidad que hicimos, era como unos padres que tenían a un hijo o una hija adolescente que estaban en el Señor, pero se fueron apartando. Su hija empezó a hacer cosas que no estaban bien, a escuchar música del mundo, a vestirse como no debe. Y el pastor, que hacía yo de pastor, porque era el pastor, pues hice yo de pastor, como que le llamaba la atención a estos padres y le decía, oye, mira a tu hija. Oh, pero no hay que ser radical. Oye, mira a tu hija. No le dejes escuchar esa música, ponle límites a esa adolescente, hombre. Ponle límites a ese adolescente. ¿Qué hace ese adolescente haciendo lo que hace a esas horas en la calle? ¿Qué hace ese joven a las 10 de la noche en la calle? ¿Qué hace escuchando esa música? No, pero es que... Le decía yo en la obra. ¿Qué hace esa adolescente vestida así? ¿Qué hace enseñando a esa edad? Le decía yo en la obra. ¿Pero qué hace? Y los padres arremetían contra mí. En vez de ponerle límites a sus hijos, arremetían contra el pastor. No, pero que no sé qué. Bueno, en definitiva, para hacerte la historia corta, dejan de venir a la iglesia. Todo es una obra. Dejan de venir a la iglesia y su hija un día aparece, como ustedes se pueden imaginar, bebida, fumada, drogada, embarazada. Aparece como aparece. Y entonces estos padres en apuros, ¿dónde van? Corriendo al pastor. Al pastor del cual salieron enfadados porque el pastor les dijo, pon límites. Bueno, póntelos tú primero y luego ponle límites a tus hijos. Y entonces esta muchacha vino corriendo y pastor, y ore por mi hija, y mira a mi hija. Y yo, pues claro, oramos por ella, no hay ningún problema. Y Dios es poderoso y Dios va a hacer algo maravilloso. Pero hombre, era mejor haber hecho caso al consejo, ¿no? Era mejor, en vez de ahora venir llorando, Dios lo va a escuchar. Gloria a Dios, que Dios es misericordioso. Dios no te va a decir como a lo mejor si te diría yo te lo dije. Dios no, Dios es bueno, tranquilo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a orar. ¿Dónde está tu Biblia? Mi Biblia, dice. Entonces se va a buscarla. Hicimos la representación de la casa y no sé por qué nunca se me ha borrado esa imagen de la mente. La tengo aquí, el Señor me ministró tan fuertemente a mí. Y mira que yo estaba actuando ahí en la obra, pero el Señor tocó mi corazón en ese momento porque esta muchacha... Esta madre en apuros con su hija que no hizo las cosas como debía y luego pues se llevó las manos a la cabeza y yo le dije, trae tu Biblia, trae la espada, que esto es lo que te va a dar libertad. La llenamos de polvos talco, como imitando al polvo, ¿no? La Biblia. Y entonces esta mujer cuando cogió la Biblia hizo y sopló y salió todo ese polvo. En ese momento el Señor estaba hablando a mi vida, a mi corazón y me dijo, así hay muchas Biblias en casa de los creyentes. En medio de la obra, yo tuve que continuar y pero esa imagen no se me va de la mente. Una imagen graciosa, una imagen que yo mismo organicé en una obra. El Señor me dijo, así hay muchas Biblias en casa de los creyentes, llenas de polvo. Biblias que no se leen. Biblias que no se tocan. Espadas agudas cerradas. Y Dios nos quiere sacar de Babilonia. Y Dios nos quiere bendecir y tenemos este libro cerrado. Por eso Dios, para traer libertad a su pueblo, usó al profeta Isaías para que el primer paso fuera la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz que necesitas para salir de toda tiniebla. Lo que nosotros necesitamos hacer para poder mantenernos en libertad, en esa libertad que Dios nos ha dado, es pasar tiempo con la palabra de Dios. No te voy a decir que pases 1 hora al día, que si lo haces sería maravilloso. No te voy a decir que te leas 5, 10, 15 capítulos al día, que sería maravilloso. Simplemente, según tu tiempo, pasa tiempo con la palabra de Dios. No te vayas nunca a la cama sin antes acercarte a Dios a través de su palabra. La palabra de Dios te saca del pecado o el pecado te saca de la palabra de Dios.
Y Dios nos hace libres y nos da su palabra para que salgamos de Babilonia. La palabra es como ese manual de instrucciones, perdón por el ejemplo, por la ilustración, pero es como ese manual de instrucciones que nos dice qué paso tenemos que dar ahora. ¿Cuántos hemos comprado en IKEA? Aquí toda la iglesia es de IKEA, todos los muebles, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado en IKEA? Y pensaron que ese mueble se iba a llevar 10 minutos y estuvieron toda una tarde montando una estantería. La estantería Holfin. Y han montado esa mesa, esa estantería, ese todo. ¿Y cómo hemos podido llegar a montar esos muebles? Porque IKEA te facilita las cosas porque te da un manual de instrucciones. Que algunos no lo leen. No, yo lo monto como quiera. Así te queda el mueble, hijo. Así te queda el mueble. Pero los que somos sabios, usamos las instrucciones. Y abrimos la página número 1. Primero cuenta todo lo que te trae. Número 2, coge esta tabla, pega los tornitos esos de madera. Número 3, número 4, número 5. Para que quede bien la obra, hemos de seguir el manual de instrucciones. Y para que nosotros, el que comenzó la buena obra, la pueda terminar, hemos de seguir el manual de instrucciones de Dios. La lámpara que guía en medio de la oscuridad nuestra vida. La primera acción que debemos llevar a cabo para salir de Babilonia es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Pero hay un segundo llamado a la acción. Dice Isaías 49:2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. ¿Sabe lo que es una saeta? ¿Sabe lo que es una saeta? Algunos piensan que una saeta es una canción. También, pero aquí no se refiere a una canción, ¿verdad? De Serrat o de alguien así. No se refiere a eso. ¿Qué es una saeta? Yo puse una foto ahí. Esto es una saeta, una flecha. Esto es una aljaba donde se guardan las flechas aquí detrás. Y este es el arco donde se tensan las saetas y se lanzan. Y dice el texto, dice Isaías, Dios a través de Isaías, salgan de Babilonia, te he puesto por saeta bruñida, dice. Nosotros, para poder disfrutar de esta libertad que Jesús nos da, no solamente tenemos que acudir a la palabra de Dios, sino que tenemos que tener ese arma, esa saeta bruñida. Dios nos ha dado un arma y tú dices, bueno, ¿y qué arma es? La Biblia nos lo dice. ¿Cuál es nuestra saeta? En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios no te ha dado armas carnales, hermano. Dios no te ha dado armas físicas, sino que te ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabes de qué arma estamos hablando aquí? Del arma de la oración. Y Dios nos ha dado ese arma, es el arma más poderosa que hay, la oración. Nuestra mayor arma que algunos tienen olvidada, arma que algunos no saben utilizar, es la oración. Cuando otro apóstol también cae preso, en este caso Pablo, juntamente con Silas, la Biblia dice que ellos fueron golpeados. El delito de Pablo y de Silas cuando fueron encarcelados en este momento fue, ya ves tú, por liberar a una muchacha, por traer bendición a una casa. Pero los religiosos de aquel momento, pues entonces se enfadaron, les golpearon duramente y los metieron en la cárcel, allí en Filipo. Acuérdense que Pablo era también ciudadano romano, él podría haber apelado. Él le podría haber dicho a los judíos, ten cuidado, porque no solamente soy judío, no solamente soy hebreo, yo tengo nacionalidad romana y te estás metiendo en un problema. Él se podría haber defendido en esa cárcel. Él podría haber usado el arma de la doble nacionalidad como sí la usó en otro momento. Él podría haber apelado a su sabiduría, a su conocimiento. Él podría haber usado diferentes armas. ¿Pero qué arma usó? Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 25, pero a medianoche, en ese momento cuando todo era muy oscuro, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y enseguida, si puedes seguir leyendo, enseguida te vas a dar cuenta que dice la Biblia que vino un terremoto, que rompió las cadenas de Pablo, de Silas, de los demás presos, que se abrieron las puertas y Pablo y Silas pudieron salir caminando de aquella cárcel. Nuestra saeta, nuestra arma, nuestra oración es lo que garantiza que tengamos victoria en cualquier ámbito de nuestra vida. Ahora, Dios no dice que nuestra arma sea la saeta. ¿Qué dice? ¿Cómo tiene que ser esa saeta? Bruñida.
Dice el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Bruñida significa afilada, porque no se trata de tener saetas, no se trata de orar simplemente, se trata de orar bien, se trata de que nuestras saetas estén bruñidas. ¿Y sabes por qué hay que afilar las saetas? ¿Sabes por qué tenemos que afilarlas? Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, si se embotare el hierro, no te preocupes por estas palabras, ahora te las explico, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Déjame leértelo ahora en la Nueva Versión Internacional para que lo entiendas y ni siquiera yo te lo tenga que explicar, que la palabra de Dios te hable. Eclesiastés 10:10 en la Nueva Versión Internacional dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El que no afila su arma, el que no afila su saeta, todo lo cuesta más. Tienes un hacha, cierto, tienes una saeta, pero ese hacha, en vez de 1 hora para derribar ese muro, ese tronco, ese problema, vas a estar días enteros. Todo te cuesta más. El éxito en la oración, escuchen esto, los noto muy distraídos en la tarde de hoy, se los digo de verdad. Los noto divagando entre la mariposa, entre los que se mueven, entre los que van para aquí, los noto muy distraídos y espero que estén recibiendo la palabra del Señor. El éxito de la oración no es orar en sí mismo, sino lograr que esa oración sea eficaz. Es lograr hacerla con sabiduría y bien ejecutada, dice el texto. Cuando la saeta no está bruñida, cuando la saeta no está afilada, cuando la oración no es eficaz, lo que podrías conseguir de una manera fácil te va a costar la vida. Lo que podrías conseguir en una simple y sencilla y corta oración te va a costar la vida. Pero cuando uno tiene la saeta bruñida, todo es más sencillo. Lo que un pueblo entero armado hasta los dientes no logró, un jovencito llamado David, lleno del Espíritu de Dios, logró hacer con una piedra. Lo que un ejército entero con armas no afiladas no pudo lograr, una persona llena de Dios logró tumbar a ese gigante llamado Goliat con una simple piedra. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo hacer que la oración mía sea eficaz? ¿Cómo puedo bruñir la saeta? Bueno, solo hay una manera, usándola, no hay más. El proceso de bruñir una saeta era trabajando mucho en ella. Esos guerreros que los días de descanso, los días que no había guerra, lo que hacían no era hablar, vacilar o hacer otras cosas, era bruñir las saetas, sacarle filo al arco. Y esto era un trabajo a veces muy aburrido, constante, repetitivo. Y seguramente alguna gente le decía, pero ¿para qué afilas tanto que no hay enemigo? No lo hay, pero vendrá. No lo hay, pero hay un león rugiente que está buscando a la gente para devorar. Ahora no lo hay, pero hay un enemigo que está buscando a los débiles para devorar. Y yo tengo que ser efectivo cuando venga. Y yo tengo que afilar esta saeta. Y cuanto más se trabajaba en la saeta, más efectiva se volvía. Cuanto más oras, más se bruñe tu saeta y más efectivo te vuelves. ¿Te has dado cuenta de las oraciones de Jesús? Qué diferentes a las nuestras, ¿verdad? A veces nuestras oraciones son aburridísimas. Esas cadenas de oración, esas horas interminables, esas oraciones que yo digo, a veces yo lo he pensado, seguro que estoy equivocado, pero yo digo, yo creo que Dios se aburre de nuestras oraciones. Que de la misma manera que a veces yo me aburro escuchando a alguien orar, yo me imagino a Dios arriba diciendo. Sin embargo, yo cuando encuentro a Jesús orando, es algo apasionante porque ahí está Lázaro muerto de 4 días, su cuerpo ya entrando en la descomposición. Y la oración de Jesús simplemente fue, Lázaro, sal fuera.
A ese sordomudo dice que le metió los dedos en la oreja y una sola palabra dijo: Efata, sé libre, sé abierto. Y ya. A ese paralítico que llevaba 38 años en el estanque de Betesda, nada ni nadie podía haber hecho nada por él. Y lo que hizo Jesús simplemente fue, le dijo: muchacho, levántate, toma tu lecho y anda, sal ya de aquí. Una oración corta, a veces ni oraba al Señor. Se encontró con la suegra de Pedro que se estaba muriendo por una fiebre, dice la Biblia, y tocándole la mano, la fiebre cesó. Esas oraciones a veces sin palabras, esas oraciones cortas. ¿Por qué? Porque Jesús oraba. Afilaba siempre la saeta. Recuerda que es la oración eficaz la que puede mucho. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Saben qué? Yo a mi hija de 3 años le estamos enseñando a orar. Ya ora, ya sabe orar. Gracias a Dios. Mi hija, por ejemplo, no come sin orar. No se va a la cama sin orar. Ella sabe que tiene que orar y sabe orar. Pero ahora le estamos enseñando a ser eficaz en la oración. Porque para ella a veces orar es un juego. Y vamos a la cama y para ella orar representa unos minutos más con papá y con mamá. Y a veces es un juego. Pero ahora ya llevamos así algún mes, ya le estamos diciendo: no, Rebeca, ora bien. Y pone esa voz y no, Rebeca, tú sabes orar, ora bien. Ya sabes orar, ahora haz que esa oración sea efectiva. Ora bien. Y así nosotros tenemos que aprender a ser efectivos en la oración. La oración que no es eficaz puede, sí, pero no tanto. Dios te ha hecho libre y quiere que salgas de Babilonia. Y te ha dado las herramientas necesarias, su palabra y la oración. Su palabra y la saeta bruñida. Está en ti. Permanecer en Babilonia con excusas, con argumentos, o en esta tarde decidirte de una vez por todas, salir de Babilonia y huir de entre los caldeos. Cierra tus ojos por un momento, por un instante. Dice el versículo 2 del capítulo 49. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Este texto nos enseña que no solamente Dios nos ha dado su palabra, que no solamente Dios nos ha puesto por esa saeta bruñida, sino que nos cubre con la sombra de su mano. Nos guarda en la aljaba, en esa presencia, en esa intimidad con Dios. ¿Quieres ser libre? Pasa tiempo en la intimidad con Dios. Entra en la aljaba, en ese lugar donde nos resguardamos todos. ¿Quieres de verdad ser libre? La Biblia dice: si el Hijo te libertare, verdaderamente serás libre. Si el Hijo de Dios, si Jesús es quien te liberta, verdaderamente vas a ser libre. Usa su palabra, pasa tiempo con ella. Por favor, lee su palabra. Cada día de tu vida, no desperdicies ni un día más de tu vida, y todos los días proponte leer su palabra. Unos cuantos minutos. Ora. Sácale filo a esa herramienta que Dios te ha dado. Cada día de tu vida ora, 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 ora. Acércate a Dios. Y como veíamos el miércoles, qué hermoso culto tuvimos el miércoles, te vas a dar cuenta que el Señor te va a hablar también. Y pasa tiempo en su presencia. Pasa tiempo en la intimidad. Qué bueno verte aquí en esta noche. Qué bueno que estés aquí. Qué bueno verte prácticamente todos los domingos. Pero qué bueno sería que sea Dios quien te ve en la intimidad todos los días. Que sea el Señor, y no yo ni los hermanos. Que sea el Señor quien te vea todos los días en su aljaba. Todos los días en su intimidad. Este es un llamado que Dios nos está haciendo en el día de hoy. A salir de Babilonia, a huir de entre los caldeos. Ya Dios te ha hecho libre. Ya Dios te ha libertado, ha roto esas cadenas.
Ahora tienes que decidir tú. Ahora tienes que tomar tú la decisión de salir de Babilonia. Tomar esa firme decisión y decirle: Señor, en tu nombre voy a salir. Quizá lo he intentado con mis fuerzas tantas veces que ya ni recuerdo cuántas veces lo he hecho, pero hoy en tu nombre, Señor, yo salgo de esta situación. En tu nombre, mi Dios, usando tu palabra, usando la oración y en tu presencia, yo quiero que me libertes de esta situación. Ora a Dios en este momento, ora a Dios ahí en bajo, que nadie se entere. Pero ora a Dios si hay cosas que necesitas ser libre, ataduras, vicios, doble vida, inmoralidades, malos pensamientos. Si hay cosas que necesitas ser libre, ora en este momento. Ahí en voz baja, donde solamente te escuche el Señor. Y dile: Señor, hazme libre en el nombre de Jesús. Tú sabes cuánto lo he intentado. Sabes cuánto he intentado dejar esto, comenzar a hacer lo otro, Señor. Hoy tu palabra me ha hablado, me ha ministrado, Señor. Hazme libre en el nombre de Jesús. Y una vez Dios te haga libre, eres tú ya el que tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión de salir de Babilonia, de abandonar Babilonia de una vez por todas. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Sal de Babilonia, huye de entre los caldeos.